Bueno, mi nombre es Diego Stancampiano, les estoy hablando desde Granada, España, desde Yo Soy Yo, la Asociación Metafísica de Granada, y hoy vamos a desarrollar la actividad de la alegoría del Principito como la celebración de cierre de este fin de año y la celebración de Navidad, ¿sí? Bueno, el título que hemos elegido es Alegoría del Principito, que es, hoy vamos a desarrollar entre todos un viaje interior hacia el nacimiento del propio ser. El libro no lo escribí yo, ¿verdad? Eso se nota porque es bastante conocido. Es un libro de Antoine de Saint-Exupéry. A ver, ¿dónde está el Dani? ¿A dónde está Dani? Que Dani habla francés. Está por ahí atrás. Bueno. Es Saint-Exupéry. Bueno, muy bien. ¿Ver? Ahí está. Ahí lo dije. Ahí está. Es que tenemos un francés aquí en la sala que es el único que lo pronuncia decentemente. Y vamos a ver la interpretación metafísica del libro. ¿Quién ha leído El Principito? ¿Por qué dicen todo? ¿Quién dice todo? ¿Tú qué sabes que han leído? A lo mejor hay alguien que no lo ha leído. Mira, Sara, ¿tú lo has leído? Yo no lo he leído. Yo lo he leído. Bueno, yo les tengo que confesar que yo no lo leí de chico al libro, lo leí de bastante grande, no entendí nada, me pareció aburridísimo. Yo dije, bueno, este Principito que va de planeta. Y después de empezar con las actividades, las clases de metafísica, empezar a estudiar, un día lo retomé y dije, bueno, lo voy a volver a retomar para leérselo a mis hijos. Nunca llegué a leérselo porque empecé a leer y dije, pero es que esto es una maravilla. ¿Cómo puede ser que yo no me haya enterado antes de esto? Entonces, ¿por qué estudiamos metafísica? Es la pregunta. ¿Por qué estudiamos metafísica? Fíjense, nosotros estudiamos metafísica porque lo esencial es invisible a los ojos, que es la frase estrella del Principito. El amor, la belleza, el pensamiento constructivo, la energía positiva, la prosperidad, todo eso aparentemente es invisible a los ojos, es metafísico. Entonces, por eso es que tenemos que hablar de ello, para hacerlo visible. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo me voy a quitar un poco la chaqueta porque hace un poco de calor, la voy a dejar por aquí. Entonces, fíjense que el Principito, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Y esto es muy importante. Porque el Principito somos cada uno de nosotros, ¿sí? Fíjense, yo me he puesto ahí, pero el Principito somos todos nosotros. No importa la edad que tengas, ¿ves? Ahí ya está acariciando a su Principito ella. Claro, todos somos el Principito. Todos los personajes del libro somos nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que es esto. El Principito y la Navidad. Uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el Principito con la Navidad? Ustedes saben, para hablar un poquito de la Navidad, ¿qué es la Navidad? La Navidad es una celebración precristiana. Nosotros, como somos cristianos y vivimos en el mundo cristiano, pensamos que la Navidad está relacionado con un personaje histórico y con una religión. Pero la Navidad es la celebración en cuanto el sol nace, es el nacimiento del sol. Y todas las religiones celebran en esta época del año, que es el solsticio de invierno, cuando el sol nace para el hemisferio norte, el nacimiento del sol, el nacimiento de toda la energía positiva, la época de sembrar todo lo bueno que queremos recoger el año que va a venir. Ese nacimiento del sol invicto en el Imperio Romano nucleaba todas las religiones del momento. Entonces los persas celebraban el nacimiento de Mitra, los griegos celebraban el nacimiento de Apolo, los hindúes celebran el nacimiento de Surya, porque es el nacimiento del sol. Entonces cuando el cristianismo, a principios de la Edad Media, empezó a nacer como tal, dijeron, ¿nosotros qué vamos a celebrar? El nacimiento de Jesús. Pero en realidad ese significado oculto de la Navidad es el nacimiento de la conciencia dentro de nosotros. Por eso es que el símbolo del pesebre, de la gruta oscura somos nosotros. Y cuando nace la conciencia, cuando nace el ser, se ilumina. ¿Qué significan los animales? Que nuestra parte animal instintiva se tiene que rendir, calmar. Y por eso es un burro y un buey, porque son animales que no dan descendencia, ¿sí? Ni el burro ni el buey pueden tener hijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra parte animal, nuestra parte instintiva se tiene que
rendir. Los ángeles simbolizan las emociones positivas, los pastores los pensamientos positivos. O sea, todo tiene un simbolismo. Entonces, en esta época del año, lo que tenemos que tener conciencia es que lo que nace tiene que nacer dentro nuestro. ¿Qué pasa con los años? Surgen los centros comerciales, las cenas de Navidad, las compras, y uno se olvida del verdadero significado que tienen estas cosas. Por eso es que todos los años en esta época intentamos hacer una actividad que nos lleve otra vez la conciencia al verdadero significado de la Navidad, que no es una cuestión religiosa, es una cuestión interna. Y nosotros, como todos los años, queremos hacer algo diferente, porque ya cansamos todos los años con el arbolito, con el pesebre, con todos los años, con Papá Noel. Entonces yo dije este año, claro, vamos a dar la actividad que simboliza el nacimiento de la conciencia dentro nuestro, con un libro que habla precisamente de ello. Entonces fíjense que El Principito y la Navidad. Yo cuando le dije a Mario Aguilera, mira, yo voy a dar la clase de la Navidad y voy a dar El Principito, me dijo, ¿y qué tiene que ver eso con...? Entonces fui a Rubén Cedeño y le dije, mira Rubén, la clase de la Navidad lo que vamos a hacer este año es que voy a dar la explicación del Principito. Me dice, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad, niño? Y entonces yo para mí adentro dije, para mí tiene que ver todo con la Navidad. Pero me puse a investigar y fíjense lo que dice aquí. En 1946 fue publicado en Francia, pero la primera edición que lo tenemos aquí fue en los Estados Unidos en 1943. Y esto es lo más asombroso. No muchos lo saben, pero la primera edición del Principito se realizó en inglés por encargo de la prestigiosa editorial neoyorquina Reynal and Hitchcock, quien le encargó al autor un cuento de Navidad. Esto está en el prólogo de este libro, yo no lo sabía. Este año fue que me lo leí y dije, de ahí es que se me había ocurrido esa idea. Cuando lo leyeron los editores, les sorprendió mucho, ¿sí? Pero lo publicaron como tal. ¿Y saben qué les dijo el autor? Es la mejor versión de la Navidad que soy capaz de dar. Eso fue lo que le dijo el autor, Antoine, ¿sí? No voy a decir otra vez el apellido. Le dijo, miren, la mejor versión de la Navidad que les puedo dar es El Principito, ¿sí? Entonces, fíjense, el autor, Dani Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, fue un aviador y escritor francés, nacido en una familia de nobles. En la niñez estudió Bellas Artes, luego se interesó por temas esotéricos, ¿sí? Participando de manera oculta en muchas sociedades y escuelas de pensamiento de la época. O sea, él fue un metafísico, pero en las escuelas de metafísica de aquel entonces. Desde pequeño manifestó ansias de volar y entró a la escuela de aviación. Él hizo muchos vuelos, trabajó para aerolíneas comerciales, ¿sí? Y se empeñó hasta que lo enrolaron en el ejército e hizo misiones de reconocimiento. Y en una de esas misiones de reconocimiento su avión se cayó en el desierto del Sahara, cerca de Libia, y ahí él tuvo toda una experiencia, estuvo a punto de deshidratarse, y fue donde concibió El Principito. Y eso fue al final de su vida. Él vivió en Nueva York, escribió muchas novelas, hizo muy famoso, pero El Principito lo escribió en 1943 y él murió en 1944. Él escribe, realiza su plan divino y entrega su corriente de vida. Hay personas que han venido a hacer algo en la vida, posiblemente una obra, y cuando la hacen, se van, ¿sí? Entonces, esto lo he escrito yo, era una persona inquieta, atrevida, inconformista, aventurero, tuvo una experiencia mística que cambiaría el concepto de su vida. En la aridez del desierto, él se murió y nació El Principito, para dar muestras que hay otra forma de ver el mundo, que es verlo con los ojos del alma. ¿Ustedes lo quieren ver? Sí. Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Está la calefacción encendida? Vamos a apagarla un poquito. ¿Sí? Voy a hacer otra vez la pregunta. Levanten la mano, ¿cuántos niños hay en la sala? Ahora han levantado todos la mano. Sí, porque solamente siendo como niños vamos a poder ver esa otra visión del mundo, ¿sí? Entonces, ¿a quién yo dedico esta actividad? Esta actividad no está en ningún lado, es una cuestión que se me ha ocurrido a mí. Yo se la dedico a mis maestros de la vida, Mario Aguilera y Rubén Cedeño, a Erika, que es mi compañera de viaje, a mis amigos, que son todos ustedes, con los que yo comparto esta enseñanza,
y a mis dos principitos, que son Simón y Vera, por enseñarme que lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, aquí estaban muy chiquitillos, ¿verdad? Eso es una foto en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra de aquí de Granada, y ahora ya están un poco más grandes, seguramente en el receso ahora vendrán y verán que han crecido un poco. Y también quiero agradecer a Mindalia, que siempre nos graba, a Carmen, que siempre nos graba y les da difusión a esto, y a Sergio Cifuentes, que hace pajaritas a medida, y me hizo la pajarita del Principito. Porque no sé si se han dado cuenta, pero esto es una pajarita con el Principito. Entonces yo dije, bueno, sí, con su planeta, que ahora vamos a ver qué significa. Entonces, bueno, dicho todos los agradecimientos, vamos a desarrollar la mecánica de la actividad. Porque nosotros en metafísica no damos clases, hacemos actividades. Una clase es algo pasivo y estático. Una actividad es algo donde todos participamos. Sara, ¿quieres participar? ¿Sí? Tienes que decir ¡sí! ¿Quieres participar? ¿Cómo es? ¡Sí! Muy bien. ¿Todos ustedes quieren participar? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la mecánica de la actividad? Todos somos participantes. ¿Quiénes somos participantes? Todos somos participantes. Los asistentes leen por turnos los extractos esenciales de cada capítulo del Principito. Para no hacerlo muy largo, yo la parte esencial la he ido poniendo en las diapositivas. Entonces podemos ir leyendo por turnos e ir interesándonos o metiéndonos en lo que es el libro. Pero el libro es un libro que se lee muy fácil, todos ustedes han dicho que lo tienen en su casa, así que pueden verlo allí. El moderador, que en este caso soy yo, voy a dar las explicaciones sobre los personajes, sus diálogos, el mensaje, con ayuda de una presentación de PowerPoint con imágenes y textos. Y lo tercero es que vamos a interactuar con preguntas y respuestas. El que tenga alguna duda puede levantar la mano y decir, bueno, mira, yo tengo tal duda, o esto yo no lo entendí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar a la actividad? ¿A ustedes qué les parece? ¿El Principito es un libro para adultos o para niños? Para todos, ¿no? Para todo el mundo. Bien. La obra tiene dos significados. Un significado es literal o físico, donde dice desierto, una planicie con arena, punto. Y otro significado que es simbólico, metafísico o alegórico, que es lo que nos va a dar las claves para comprender nuestra vida. Porque la historia del Principito es la historia de todas nuestras vidas. Y fundamentalmente, que es el objetivo de la metafísica, que es ser más felices. A mí la gente me dice, ¿y qué es eso de la metafísica? No, es algo que te ayuda a ser feliz. Es una herramienta que te ayuda a ser feliz. Punto. No hay que ponerle más cabeza al tema. ¿Cuál es el objetivo? Conocer, activar a nuestro principito interior. ¿Qué es nuestro principito interior? Nuestra conciencia, si lo hablamos como por ejemplo los psicólogos, nuestra conciencia, el alma, el ser dentro de nosotros. ¿Está claro? Hay una parte dentro de nosotros que es una parte perfecta, que es la que se da cuenta de las cosas. A veces está dormida, por eso la tenemos que conocer y activar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí yo les he preparado la historia del Principito. ¿Cuál es la historia del Principito? El Principito vivía en su planeta, pero decidió salir a explorar otros mundos. Luego de visitar otros 6 planetas, llega a la Tierra. Entonces, fíjense, ¿lo ves, Sara, aquí? ¿Lo estás viendo? Este es el Principito que vive en su planeta. Y después se va a otros 6 planetas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y finalmente llega a la Tierra, que es donde él va a encontrarse con el narrador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la historia comienza en el desierto y su encuentro con el aviador se ha caído. No sé si les resulta conocida la historia. ¿Sí? Ahí hay un paralelo entre el accidente que tuvo el autor, que se llama Antoine. Hoy vamos a aprender a pronunciarlo. Entonces, su avión se cae y el Principito, la historia comienza en el desierto con el encuentro del aviador que está arreglando su avión y el niño le cuenta su vida, el viaje que está realizando y le hace 2524 preguntas.
Entonces imagínense el tío que se acaba de caer del avión tratando de arreglarlo y el principito, y dale, y dale, y dale. Entonces, fíjense que aquí comienza la primera escena, ¿sí? Entonces está el aviador y el principito, que son los dos personajes principales. ¿Estamos bien, Sara? ¿Sí? Bien. Entonces, el primer capítulo, la introducción. El principito, como le hacía preguntas al aviador, yo eso he trasladado a la actividad. Yo he puesto las preguntas que posiblemente si el principito viviera hoy nos haría a nosotros. ¿Les parece bien? Entonces fíjense la primera pregunta. ¿Estás dispuesto a encontrar la respuesta a todas las preguntas? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ustedes fíjense que dicen que sí, pero hay veces que nosotros no queremos encontrar la respuesta. Es más, no queremos hacer las preguntas porque sabemos lo que nos van a contestar. Y lo que no queremos escuchar es la respuesta. Entonces, lo primero que tú tienes que darte cuenta es que si tú quieres que ese ser, que el principito, nazca dentro de tu interior, tienes que estar preparado para hacerte todas las preguntas. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si tal cosa? Todas las preguntas, aunque te parezcan muy fuertes muchas veces. Entonces, el narrador, dijimos que ¿quién era? El aviador es un adulto y representa la conciencia material. Cuando estamos en plan adulto, que hay que trabajar, que hay que tener la familia, que tenés este horario, que en la Navidad hay que comprar los regalos, que ¿se entiende? La conciencia material. No hay un significado más allá de eso. Y después está el principito. Y el principito es un niño que representa la conciencia espiritual o la búsqueda de la conciencia espiritual. Y si no le quieren poner la palabra espiritual, la conciencia más allá de lo físico. ¿Sí? Es la búsqueda de todo estudiante serio, la creatividad sin límites ni impedimentos. Esto es muy importante. Dime, mi cielo. ¿Podría ser nuestro niño interior? Es tu niño interior. O tu niña, tu niño. No empecemos con eso. Con el principito, la principita. Es tu niño interior porque es un ente. ¿Sí? Y el ente no tiene sexo. El alma no tiene sexo. El ser no tiene sexo. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el primer capítulo, cuando se encuentra el principito con el narrador, fíjense lo que le dice. Le habla de la serpiente boa y el elefante. Entonces, la pregunta en esta parte es muy importante. Nosotros tenemos que elegir entre tener o ser. Aumentar las posesiones o crecer en comprensión. Muchas veces no son compatibles. Porque muchas veces, en vez de trabajarnos internamente para ser, inconscientemente suplimos eso con el tener. Tener un trabajo, tener un coche, tener más dinero, tener estas cosas. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué empieza por aquí la actividad? Porque el narrador, cuando empieza a hablar con el principito, le cuenta que cuando él era chico vio un documental que le impresionó mucho. Uno de ustedes podría ser hoy en día los documentales de la 2 o del National Geographic, donde una serpiente boa se estaba comiendo a una presa entera. Entonces eso le impresionó tanto a él que empezó a dibujar, ¿sí? Y fíjense lo que dice. Yo voy a leer un poquito nada más para no aburrirlos. Del libro dice: las serpientes boas se tragan su presa entera sin masticarla. ¿Estamos de acuerdo? Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses que dura la digestión. ¿Ustedes se imaginan una serpiente boa tragándose toda una presa? Como cuando uno come mucho, ¿no? Después de las comidas de Navidad, que va así como indigesto. Y entonces él empezó a dibujarle a la gente. Él se encontraba con los adultos y le hacía el dibujo número 1, Sara. ¿Qué era el dibujo número 1? ¿Qué les parece a ustedes? No, eso es un sombrero. Eso es un sombrero. No me digan que eso es una serpiente con un elefante. Entonces la gente decía, eso es un sombrero. Y entonces él le decía, pero esto es muy peligroso. Porque claro, era una boa que se comió un elefante. Entonces la gente le decía, ¿y qué tiene de peligroso un sombrero? Entonces él automáticamente, cuando la gente le contestaba esto, hacía el dibujo número 2. Dibujo número 1, serpiente, boa y elefante cerrado. Dibujo número 2,
serpiente, boa y elefante abierto. Ah, entonces decía la gente, claro, ahora lo comprendo, ahora entiendo lo que es esto. ¿Qué simboliza esto? Que nosotros no sabemos ver detrás de las cosas que nos suceden. Estamos tan enfocados en la parte material, en tener, que no nos dedicamos a ver el verdadero significado de las cosas. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué nos suceden las cosas que nos suceden en la vida diaria? Entonces fíjense lo que dice el Principito. Dice, todas las personas fueron niños, pero pocas lo recuerdan. Porque cuando al Principito le hace el dibujo, el Principito dice, está clarísimo, esto es una boa que se está comiendo un elefante. Y es más, le dice, mira, si ahí está el ojo. Porque el Principito, vamos a ver lo que representa también. Entonces, ¿cuál es la alegoría de este primer capítulo? La alegoría son los apetitos y los apegos a la materia. Como los adultos se afanan en poseer y se indigestan con el alimento de lo que es material. Duermen embotados y no ven más allá de la apariencia. ¿Qué significa el elefante con la boa? La Navidad. Y después de la Navidad, ¿qué viene? El Día de Andalucía. Y después del siguiente festivo, la Semana Santa. Y después de la Semana Santa, el Corpus. Y el 1 de mayo. Entonces, uno va viviendo embotado. Tu alimento no es un alimento que te lleva a darte cuenta de las cosas. Es un alimento que te indigesta. Entonces, por eso no ves más allá de las cosas que te suceden. En cambio, el Principito, que es el estado de alerta, se da cuenta de lo que hay detrás de las cosas. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí o no? Entonces, él automáticamente lo prueba y dice, el Principito, se entera de lo que estamos hablando. Entonces, siendo como niños, podemos ver las cosas que los adultos no aprenden. A mí todos los días de la vida hay alguien que me dice, tú que eres odontólogo cirujano, ¿qué haces haciendo esas tonterías? Dedícate a arreglar dientes, a poner implantes. Y es que yo digo, pero que si yo no hago esto, estaría amargado poniendo implante y le amargaría la vida a mis pacientes. Y yo intento no amargarle la vida a los pacientes e intentar arreglarles la boca medianamente bien, ¿no? Porque todo hay que decirlo. Porque tenemos que aprender a que tenemos que seguir siendo como niños en muchas cosas de la vida, no irresponsablemente. Entonces, en el capítulo 2, vamos a ir avanzando. ¿Van bien hasta ahora? Fíjense en el capítulo 2. ¿Cómo es el mecanismo del alma? ¿Ustedes no se han puesto a pensar que todo en la vida tiene un mecanismo? Miren, todo en la vida tiene un mecanismo. Fíjense. Esto es un mecanismo, ¿ven? Yo le doy un botón y se enciende la luz. Y le vuelvo a dar y se apaga. Todo es un mecanismo. Y el alma también tiene un mecanismo. ¿Se acuerdan al principio, cuando yo les dije el Principito, qué hacía con el narrador? Preguntas. El mecanismo del alma es hacerte preguntas. Y esas preguntas, si te pones a pensar, siempre te las has hecho. Todas las personas se las hacen. Lo que sucede es que buscar la respuesta requiere un esfuerzo y no siempre se quiere hacer ese esfuerzo. Entonces, el mecanismo del alma, fíjense la pregunta que nos hace el Principito. ¿Buscas la verdad incansablemente? No la tienen que contestar. Son preguntas que ustedes tienen que pensar. Entonces, ¿dónde está el mecanismo del alma? Que el Principito empieza a hablar con el narrador y le dice, dibújame un cordero. Y usted dice, ¿y esa tontería? ¿De dónde el Principito se saca que el narrador le dibuje un cordero? El Principito necesita tener un cordero para que el cordero se coma unos brotes que nacen en su planeta. Y entonces el cordero se va a alimentar de esos brotes y en su planeta esas hierbas no van a crecer. Entonces, cuando el Principito le pide al narrador que le dibuje un cordero, fíjense lo que dice el Principito. Nunca he renunciado a la contestación de una pregunta una vez formulada. Y entonces el aviador se enrolla y el Principito, dibújame un cordero. Y otra vez, ¿a quién les hace acordar eso? A los niños. Dibújame un cordero y dibújame un cordero. Pero nosotros no. Nosotros crecemos y decimos, tengo este objetivo, pero encuentro un obstáculo, entonces ¿qué hago?
¿Cambio de estrategia? No, cambio de objetivo. Renuncio a la contestación de esa pregunta. Ah, es muy difícil, me pongo otro objetivo. ¿Se están dando cuenta? A mí la gente, me encuentro con mucha gente que me dice, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra, yo voy a ser, no sé, presidente de España, o presidente, y después de un tiempo abandonan ese objetivo. Y digo, ¿por qué? Si lo que hay que cambiar es el plan, no el objetivo. Lo que hay que cambiar es la estrategia, no el objetivo. Entonces, tienes que seguir queriendo ser abogado, teniendo familia, todos los objetivos que te pongas en la vida. Pero para eso tienes que seguir haciéndote preguntas, hasta que esas preguntas tengan contestación. Entonces, fíjense, el Principito ahonda en el interior del hombre, del adulto, para que eso salga al exterior, mediante la mayéutica. La mayéutica son preguntas y respuestas. El conocimiento que está dentro de cada ser. ¿Por qué se llama mayéutica? Es una táctica que usaba Sócrates con sus alumnos. Maya es ilusión. Y la mayéutica es la forma en que tú vas a desbaratar la ilusión. Él, cuando venían a plantearle algo, Sócrates a sus alumnos les hacía preguntas. ¿Y tú por qué me preguntas esa cosa? ¿Y tú por qué tal cosa? ¿Y qué pasa en tu vida? Entonces, a través de las preguntas y respuestas, solo el alumno, sin que Sócrates le dijera nada, llegaba a obtener la verdad por él mismo. Entonces, son preguntas que nos hacen reflexionar y replantearnos nuestra existencia. ¿Por qué es tan importante el Principito? Porque tú lo lees y tú te empiezas a replantear. Y no seré yo que me estoy volviendo muy material, y no seré yo que estoy como los personajes que habitan en los planetas, que ya los vamos a ver. Entonces, así se nace y se pare un nuevo hombre o una nueva conciencia. A través de esas preguntas y esas respuestas, tú naces a una nueva conciencia. ¿Qué es lo que representa el Principito? ¿Qué representa el Cordero? Fíjense, la pregunta es, ¿solo física o también metafísica? ¿Procuras ver más allá de las cosas? ¿Por qué yo les pongo solo física? Porque hay personas que se ponen a estudiar metafísica y no pagan la hipoteca, no alimentan a sus familias, tienen problemas en su trabajo. Esa no es la idea. Tú tienes que tener la física muy ordenada. Vuelvo a repetirlo, muy ordenada. Tus horarios, tus tareas, tus responsabilidades, tu familia, tu trabajo, ¿sí? Y después de ahí, tú empiezas a estudiar metafísica, lo que está más allá de la física. ¿Cómo tú vas a explorar el mundo si no conoces tu barrio? No tiene sentido. Entonces, la física es muy importante, pero también la metafísica. Vamos a ver que lo más importante para el Principito era tener su planeta en orden. Lo más importante para nosotros es tener nuestra vida en orden, ¿sí? Entonces, fíjense, el autor dice, bueno, está bien, te voy a dibujar un cordero. Le dibuja el primer cordero y el Principito le dice, uy, ¿qué les parece este cordero? Sara, ¿es un cordero muy bueno este o está regular, no? Le dice, uy, ese cordero es como que se ve muy enfermo. Después le dibuja otro. ¿Esto es un cordero? No, tiene cuerno. ¿Eso qué es? Una cabra, un carnero. Entonces le dice el Principito, no. ¿Qué significa esto? No te conformes. No te conformes con la primera cosa que te devuelva la vida. Sigue buscando tu objetivo. Por último le dibuja a este y le dice, no, pero ese es un cordero que está muy viejo. Sí, Sara, dime. Está viejo, ese cordero está viejo, fíjense lo viejo que está. Entonces ya se cansó el aviador y le dibujó esto. Entonces el aviador le dijo, el cordero que tú quieres está dentro de la caja. ¿Y saben lo que dijo el Principito? Ese cordero es perfecto. Es tal y como yo me lo había imaginado. Entonces, ¿tú puedes ver el cordero dentro de la caja? O si te ponen una caja, solo ves una caja. Eso quiere decir que el cordero no tiene una forma determinada. Entonces,
A mí me gusta mucho cuando la gente viene a las clases y me dice, porque es que en realidad esta no es la metafísica de Connie Méndez. No, Connie Méndez se murió. Escribió unos libros maravillosos. Entonces, ¿por qué pensamos que la metafísica es algo? ¿Por qué pensamos que la metafísica es hablar caribeño? Porque Rubén Cedeño es caribeño. ¿Por qué pensamos que las cosas tienen que ser de una forma determinada? ¿Se está entendiendo? Sí. ¿O no vamos a dar la clase del Principito porque no está en un libro o en un programa de estudio? ¿Se está comprendiendo? Sí. La metafísica es lo que yo hago de ella. ¿Se está comprendiendo? Tenemos objetivos, tenemos programas de estudio, pero tenemos que aprender a imaginarnos el cordero dentro de esa caja. ¿Qué representa esto? La alegoría representa la visión espiritual. Es la mente superior que ve más allá de lo que las cosas parecen ser. Es el estado de alerta u observación. ¿Por qué el autor elige un cordero? Y no elige un rinoceronte. O no elige... ¿A ustedes no les suena el cordero? Cuando se dice Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el estado de alerta que haya dentro de ti te va a evitar que te equivoques. Ese es el pecado. Cuando se habla del Cordero que quita el pecado, es un símbolo de la era de Aries, porque el Cordero y el Carnero es el símbolo de la era de Aries, que es cuando estaba Moisés vivo, y representa la conciencia espiritual de esa era. ¿Por qué el Cordero es lo que te va a dar la felicidad? Porque cuando tú estés alerta viendo tus acciones y lo que hay detrás de todas esas acciones, tú no vas a cometer ningún error, que ese es el pecado. Por eso él le dice, dibújame un cordero, háblame de la conciencia crística. Y vamos a ver para qué quiere el Principito el cordero. ¿Se comprende? Sí. Ahora, el desierto. Toda esta historia empieza en el desierto. Y fíjense la pregunta, ¿estás despierto o solo tienes los ojos abiertos? Yo escucho muchos estudiantes de metafísica y dicen, es que llegué tarde porque no me di cuenta. Pues estás en el lugar equivocado, porque es como ir a la nutricionista y decir, no me di cuenta y me comí una tarta de chocolate. No, mire. O ir a yoga y decir, no me di cuenta pero no hago los ejercicios. Si tú vienes a estas actividades, vienes a darte cuenta. Entonces tu excusa no puede ser no darme cuenta. ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta? Porque vivimos rodeados de mucha parafernalia. El tráfico, las obligaciones, la Navidad, los regalos, las cenas de empresa, todo ese ruido. Pero cuando tú estás en el desierto, ¿qué te pasa? No hay nada. Ahí no tienes ni teléfono móvil, ni tienes internet, ni tienes Facebook, no te puedes distraer con nada. Entonces, en ese momento, el desierto, ¿qué representa el desierto? Representa los estados de aridez y de crisis profunda que nos llevan a replantearnos nuestra realidad. Estamos rodeados de gente, pero nadie parece entendernos, porque la prueba es individual y la respuesta está en tu interior. ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿De estar en el desierto? ¿Sí les ha pasado o no? Sí. Sara, ¿a ti te ha pasado? Más o menos, ¿no? Que estás en tu casa y tú quieres algo y tu mamá no te entiende. Tu abuela sí te entiende, porque está aquí. Tampoco vamos a ser tontos. Pero estás ahí y decís, pero sí es muy fácil lo que me pasa, pero nadie te entiende. Y estás rodeado de gente, pero te parece que estás sola, ¿no? Entonces, eso nos pasa a menudo. Es decir, pero esto me está pasando a mí, nadie te entiende. Ni tu hermano, ni tu familiar, ni tu padre, ni tu pareja, porque estás en el desierto. Y no es casual que este contacto del aviador con el Principito es en el desierto. Entonces, cuando esa conciencia nace, es posiblemente en los estados más grandes de crisis profunda y de aridez que nosotros tengamos en nuestra vida. Porque no tienes dónde aferrarte. Y te vas a aferrar a algo y te lo quitan. Y te vas a aferrar a un libro y no lo encuentras. Y vas a llamar al facilitador y no está. Y te vas a reunir con el grupo y están de vacaciones. Entonces te quedas en tu desierto. ¿Sí? Fíjense, él le empieza a contar, el Principito le empieza a contar al narrador de dónde viene él, en el capítulo número 4. Fíjense que este es el planeta del Principito. El planeta del Principito es el asteroide
B602. ¿Cómo se llama el asteroide? B612. La pregunta que nos plantea este capítulo es, ¿te cuesta abandonar los convencionalismos? Pensemos. ¿Nos cuesta abandonar los convencionalismos? ¿Para qué son las sillas? ¿Para sentarse o no? ¿No pueden hacerse una escultura con una silla? ¿No se puede hacer malabarismo con una silla? Eso en neurociencia se llama pensamiento lateral. ¿Qué es un convencionalismo, Sara? Que no siempre las cosas son lo que te dicen. Las cosas son lo que tú quieres que sean. Entonces, fíjense lo del asteroide B612. El asteroide B612 fue descubierto por un astrónomo turco. Él descubrió ese planeta. Entonces, él fue a las Naciones Unidas, ves que es turco porque está vestido de turco, ¿no? Entonces, él fue a reunirse con todos los astrónomos, ahí donde trabaja Sol, que es doctor en astrofísica. Entonces le dijo, miren, he descubierto que hay un asteroide, pero no le creyeron. ¿Saben por qué no le creyeron? Porque no iba vestido adecuadamente. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una mente tan convencional y tan estructurada que parece que ser espiritual es vestirse con una túnica y decir Om. Y decir, entonces decir, no, esto no puede ser. Esta persona no puede ser espiritual. Porque somos muy convencionales. Entonces, fíjense, nadie le creyó. Pero después, a los pocos años, ya se vistió bien. Y entonces todo el mundo celebró su descubrimiento. Dijeron, ahora como te has vestido bien, te creemos que hay un asteroide B52. ¿Qué quiere decir esto? Sí, mi cielo, sí, Sara. Cuéntame. Porque ese era el nombre del asteroide. Se llama B612 y después habían otros asteroides que ahora yo te los voy a contar. Como tu barrio se llama, ¿cómo se llama tu barrio? Donde tú vives. Tu calle, la calle de tu casa, ¿cómo se llama, la abuela? ¿Cómo se llama? Parque Nueva Granada. Como tu asteroide se llama Parque Nueva Granada, el del Principito se llamaba B612. Es un nombre nada más. Entonces fíjense que ¿qué significa todo esto? Que nosotros en nuestra vida, que es nuestro planeta, muchas veces, y aquí lo pone, el asteroide B612 representa nuestro mundo. Representa nuestra familia, representa el trabajo, las obligaciones. ¿Tú, Sara, haces tus tareas, las tareas del cole? Eso representa. Y todo aquello de lo que nos tenemos que ocupar. Ahora, en ocasiones, nuestro mundo no es como los demás esperan que sea. Entonces, muchas veces nosotros desilusionamos a la gente porque la gente espera de nosotros y de nuestro mundo algo. Pero nosotros no tenemos por qué ser convencionales. El planeta del Principito no es nada convencional. Y la vida de ustedes seguramente será diferente. Entonces, en ocasiones nuestro mundo no es como los demás esperan que sea. Esto puede ser motivo de rechazo. Entonces tú estudias metafísica, entonces yo no me junto contigo porque yo soy budista tibetano. O tú eres musulmán y yo soy confucionista, entonces no me voy a juntar. Porque tu mundo no convencional no encaja con el mío. Tú tienes que hacer esto, te tienes que casar, tienes que tener los niños a esta edad, tienes que tener un trabajo, ¿verdad? Entonces, las cosas no convencionales las rechazamos. Por ejemplo, tener un niñero para un perro puede ser algo no convencional, pero a mí eso me encanta. Yo soy fan número 1. Claro, porque dijeron, pero vamos a ver, si nosotros no tenemos hijos, tenemos un perro, lo tenemos que dejar con un niñero. Entonces vienen ellos, el matrimonio, a la clase, y viene el niñero con el perro. ¿Eso es convencional o no convencional? ¿Y está bien o mal? Da igual, ¿Quién eres tú para decir que eso está bien? ¿Cuál es el objetivo? Que tú estés en tu actividad, ¿no? Y entonces el perro con el niñero. Entonces, esto no es necesario encajar. No es necesario encajar con los convencionalismos de la sociedad. Pero a veces es bueno ser inteligente para obtener nuestros objetivos. ¿Qué hizo el astrónomo turco? Le podría haber dicho, el asteroide está ahí y yo me he visto como se me da la gana. Pero ¿a él qué le interesaba?
que se supiera. Entonces, ¿qué dijo? Como a mí me da igual vestirme de chaqueta con pajarita o vestirme de... Yo soy el flexible. Entonces, ¿tú quieres que te lo cuente así? Te lo cuento. Entonces, nuestro mundo, nuestros objetivos no tienen por qué cambiar, pero sí nosotros podemos ser flexibles. Entonces, si tu niño no se come el pescado cuando tú se lo pones en el plato con el ojo para arriba, tú puedes ser menos convencional. Se lo pica, se lo mezcla con arroz, le haces una croqueta. Entonces, el mundo del Principito es nuestro propio mundo. ¿Tu propio planeta tiene que encajar con el planeta de los demás? No. Eso no es una tarea tuya. Vamos a avanzar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos a empezar a ver entonces ahora qué hay en el planeta del Principito. ¿Están todos claros, no? Sí. Tienen que ver ahora qué hay en su vida. En la vida de todos ustedes. Hay cosas que te gustan y hay otras cosas que no te gustan. Tú tienes que pensar, Sara, qué cosas te gustan que hay en tu casa y qué cosas te gustan más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los baobab? Ahora vamos a empezar aquí. Aquí es donde te planta. Fíjense que la metafísica es tan física que donde te planta para que tú descubras tu conciencia es en tu mundo. La gente, no, es que yo voy a ser espiritual, entonces ¿a dónde me voy? A Benares. No, señor. Usted va a ser espiritual. Ahí está para levantar la mano. Sí, dime, Sara. El baobab es un árbol, ¿ve? Mire, yo aquí tengo una apuntadora de lujo. ¿Cuántos años tiene Sara? 8 años. Entonces, el desarrollo y la evolución está en tu casa. Por eso tú has nacido y vives donde vives. Si no, estarías viviendo en Benares, ¿verdad? El tema es que el de Benares quiere venir al Nevada. Y dice, yo estaría mejor allí en el Nevada, ¿verdad? Viendo las luces de Navidad. No. Entonces, la pregunta es, ¿sabes que todo lo que crece en tu mundo es tu responsabilidad? Sí. Porque uno dice, ¿y cuándo a mí me creció esto? ¿Sí? Traducido al lenguaje español. ¿Qué le vi yo a ese hombre? ¿Cuándo yo me casé con esa mujer? ¿En qué estaba pensando? Todo lo que hay en tu mundo es tu responsabilidad. Si crece porque tú lo riegas o si creces porque no te has dado cuenta que está allí. Y el Principito quería un cordero porque el cordero, como es la conciencia crística, como es la visión espiritual, es el que se come todas las malas hierbas. Si tú estás alerta y tienes tu cordero, vas a decir, aquí me están haciendo una mala... Ya la conversación con mi vecina del quinto está pasando de castaño claro a castaño. Es momento de dejar de dialogar. Nos saludamos, feliz Navidad, de lejos. ¿Sí? Del cuarto. ¿Eh? Entonces, todo lo que crece en tu mundo es tu responsabilidad. Los baobab, fíjense, como dice Sara, son árboles que son originarios de África, que son muy grandes, y tienen unas raíces tremendas, que cuando empiezan a crecer tú no lo ves, pero fíjense que está el Principito aquí, y él tiene que ver cuándo es un brote de una flor y cuándo es un brote de un baobab. Porque el Principito le cuenta al narrador que una vez un señor que vivía en su planeta, que no tenía cordero, ¿qué quiere decir? Que no se daba cuenta de las cosas, que no meditaba, que no reflexionaba, dejó que los baobab crecieran y esos baobab le destruyeron su planeta. ¿Qué les parece a ustedes que son niños? Aquí hay 40, ¿cuántos hay? Más, 60 niños. ¿Qué les parece a ustedes que pueden representar los baobab? Muy bien, los baobab son los problemas, pero en realidad las raíces de los baobab no son problemas todavía, porque todavía no han crecido. Entonces, son las situaciones a resolver antes de que sean un problema. Crezcan y sean demasiado complejas y ahoguen nuestro mundo. Si hay que hacer algo, lo tienes que hacer antes de ayer. ¿Se está comprendiendo? Y hay que cortar eso de
Right? Y ahí no pueden haber emociones. No, bueno, vamos a dejar, a ver qué pasa. No, tienes que controlarlo. Yo a mis pacientes los vuelvo locos. La semana que viene, un control, otro control. Hay por ahí algunos sentados. Y vas a venir ahora y lo otro. Entonces, yo estoy viendo y cuando veo que es un baobab, ¿qué hago? Actúo. ¿Sí? Cortamos por lo sano. Entonces, fíjense. Son las situaciones que tenemos que detectar antes de que sean un problema, crezcan y sean demasiado complejas y ahoguen nuestro mundo. Son las pruebas de nuestro diario vivir. Debemos estar alerta para eliminar estos brotes dañinos antes de que sea demasiado tarde. Si nos descuidamos y estas situaciones conflictivas crecen, podrían destruir nuestro mundo. Por eso el Principito, hasta que no obtiene la contestación a una pregunta, no pasa así. No puedes ir como un loco, porque si vas como un loco, se te pasa una raíz, te crece un baobab y eso es peligroso. ¿Vamos bien hasta ahí? Dime. También podría ser como, por ejemplo, los pensamientos negativos o los pensamientos de algo que uno tiene negativo y que eso después se convierte en una realidad porque uno no está consciente de eso. Totalmente, porque todo lo que hay en tu vida primero estuvo en tu mente. Entonces, si tú lo sacas de tu mente, no le das tiempo a que esté en tu vida. Son los pensamientos, las emociones y todo eso. Ahora, todas las cosas pueden ser buenas o malas. Por eso tenemos que ver si esas hierbas son buenas o malas. Según nuestro uso, hay que estar atentos para ver la diferencia. Eso es lo que dice el Principito. Tu estado de conciencia, tu estado de alerta, te hace ver la diferencia entre una buena hierba y una mala hierba. El capítulo número 6. Fíjense cómo el Principito nos va dando claves. Él nos dice entonces que su planeta era el asteroide B612, que era muy pequeñito y que lo que había ahí eran baobabs. ¿Ustedes en su casa, en su planeta tienen baobabs? Sí. ¿Tú, Sara, tienes baobabs? Sí. No, ¿verdad? Eso es lo que tú crees. Ya vas a ver qué tiene. Ya vendrá. Entonces, todos tenemos baobabs, ¿verdad? Pregunta. Otra cosa que tienen los planetas del Principito son puestas de sol. ¿Ustedes tienen puestas de sol en su planeta? Yo también tengo. Pero fíjense lo que dice. ¿Has abandonado la idea de cambiar tu mundo? ¿Has dejado de soñar? Mucha gente, no estoy hablando de la gente de por allí, estudiantes de metafísica, dicen, no. Es que bueno, yo puedo solucionar todo, pero mi horario de trabajo no lo puedo cambiar. Ha dejado de soñar, ha dejado de intentarlo. Si tu poder interno es poderoso, es tan poderoso para poder cambiarlo, todo. Lo que pasa es que a veces nosotros ese poder lo negamos. ¿Y cuándo lo negamos? Fíjense, el Principito le dice al narrador, le dice, mira, yo ya estamos hablando aquí, pero lo que yo quiero es que se ponga el sol, porque a mí me gusta, te he estado hablando de mi planeta y me han hecho acordar las puestas de sol. Entonces, ¿qué le contesta la conciencia material? No se puede. Si estamos a las 12 del mediodía no podemos tener una puesta de sol. Eso es lo que te dice la conciencia material. No se puede, no hay, no tengo tiempo, no tengo dinero. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el Principito. Me gustan mucho las puestas de sol. Mi planeta es tan pequeño que basta con cambiar de posición una silla para disfrutar de una puesta de sol. ¿Por qué nosotros estamos llenos de condicionamiento? ¿Por qué si lo que queremos es ver una puesta de sol no la podemos ver? Porque es la inercia y la actitud reactiva. Si no te mueves y no sales de tu zona de confort, siempre tendrás una percepción limitada de lo que te toca vivir. Si tú estás sentado en tu silla y no mueves tu silla, siempre vas a ver el mismo paisaje. Si queremos recibir la verdad, que es lo que representa la luz del sol en nuestra vida, debemos activarnos, mover nuestra silla y cambiar nuestra visión de las cosas. Miren, yo les voy a decir algo, yo creo, y yo me pongo el primero, creo que nos estamos equivocando muchas veces con estas actividades. Esas personas que dicen, yo muchas veces me lo planteo, yo lo voy a ver por internet. Es que no deberíamos transmitir esto por internet. Porque lo que estamos haciendo es que la gente se quede en sus sillas, en sus casas.
¿Por qué aquí hay gente que viene de Canarias y se ha tomado un vuelo? ¿Por qué hay gente que viene de Almería? ¿Por qué ha dicho, mira, vamos a mover la silla? ¿Por qué hay gente que viene de Jaén y de Baza y de Málaga? Entonces los otros están en ese estado de inercia, recibiendo ¿qué? Información. Y lo peor de todo es que los facilitadores que le damos información no se los decimos. ¿Por qué? Porque decirle eso sería molestarlos. Pero ¿qué pasa? Que estudiante cómodo no aprende y no mejora. Entonces están en su casa. Ay, bueno, es que es en Granada, entonces yo estoy aquí en Cádiz, o yo estoy en Sevilla, o yo estoy en... ¿Y qué hay, hombre? Te coges un coche y te desplazas. Por eso el Principito, cuando quería ver la puesta de sol, ¿qué hacía? Él se movía. Nosotros tenemos que, si queremos que nuestra conciencia nazca, nosotros tenemos que ser proactivos. Nosotros hacer el milagro, nosotros movernos. ¿Se está entendiendo? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguimos. Entonces, en el capítulo 7, él le cuenta que en su planeta había baobabs y también había una flor. Dime. Un arroz. Bueno, pero tú no te adelantes. No me hagas un spoiler del Principito. Ahora es una flor, por ahora. No sabemos si es una rosa. ¿Alguien ha escuchado algo? No, yo no he escuchado nada todavía. Bueno, entonces, el Principito le dice que en su planeta, que lo más importante que él tiene es su planeta. Lo más importante que nosotros tenemos son nuestras vidas. Porque esa es nuestra escuela. Entonces, la pregunta es, ¿estás enamorado de tu flor? Tú no mires para el costado. ¿Estás enamorado de tu flor, Sara? ¿Tú estás enamorado de tu flor? Sí, ¿verdad? Yo estoy enamorado de mi flor. Pero bueno, cada uno ya sabrá. ¿Qué representa la flor? Fíjense lo que dice el Principito. Si alguien ama a una flor y no existe más que un solo ejemplar en millones y millones de estrellas, esto es motivo suficiente para que ese alguien se sienta feliz cuando la mira. Mi flor está ahí, dice el Principito, en alguna parte. Porque el Principito, ¿dónde estaba cuando se encuentra con el aviador? En la Tierra. Él no estaba en su planeta. Entonces, ¿qué puede representar la flor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? La flor representa el ser, que es lo único que nosotros tenemos. Nosotros no hemos venido a esta vida de la mano con nadie. Después te has emparejado, te has separado, lo que sea. Pero en realidad siempre tú has tenido un ser. El ser, el alma o la parte espiritual y perfecta que todos tenemos. Para ser plenos en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es enamorarnos de esa presencia en nosotros. Querer descubrirla, querer entenderla. Cómo la flor regala su perfume y su color. Para que ella, para que nuestro Cristo interno, para que nuestra alma nos entregue una vida de sabiduría y plenitud. Entonces el Principito les relata que cuando la conoció a la flor era como un poco soberbia. Y entonces le hacía unos desplantes. ¡Ay, me ha salido una hoja! ¡Ay, tráeme agua fresca para el desayuno! Y entonces él decía que su flor a él lo confundía. Nosotros pensamos que descubrir nuestra alma es perfecto. Y todo debería ir sobre rieles y todo debería... No. Descubrir tu conciencia dentro de ti en este mundo es completamente contradictorio. ¿No les ha pasado a ustedes que dicen, pero yo ahora estoy estudiando más y me veo peor que antes? Me veo más imperfecto, me veo las basuras, siempre las has tenido, pero antes no te las veías, porque estabas mirando para otro lado. Ahora cuando tú empiezas a ver tus emociones, empiezas a ver todas esas cosas, por eso es que muchas veces el contacto con tu ser puede parecer contradictorio. Tú dices, estoy aplicando la llama violeta y estoy más enquilombado que antes. Estoy más enredado que antes. No, estás activando una energía y estás viendo. Lo que pasa es que lo que ves, lo ves como lo veían al astrónomo turco, lo ves según el convencionalismo. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Podemos avanzar? Sí. Entonces, ¿qué tenemos en el planeta del Principito? Los baobabs, la flor, las puestas de sol, ¿sí? Que todo simboliza cosas importantes.
Entonces el Principito y la rosa. Fíjense la pregunta. ¿Prestarás atención a tu rosa o regarás los baobab para que crezcan? Cuidado, ¿eh? Tú no sabes al principio qué es una rosa y qué es un baobab. Yo muchas veces, todos los días en la consulta, veo gente que está polarizada en sus problemas. Eso es regar sus baobabs. Esas personas no van a solucionar sus problemas hablando de sus problemas. ¿Qué es lo que hay que hablar? De soluciones. ¿Pero es lo mismo o no es lo mismo? No, porque si hablas de problemas, riegas baobab. Si hablas de soluciones, ¿qué riegas? La rosa, porque la rosa es tu parte creativa, es tu poder ilimitado. ¿Se está comprendiendo? Entonces, fíjense que el Principito tenía aquí su rosa. Nuestro contacto con nuestro ser, ¿es firme? ¿La rosa tiene un tronco así de grueso? No. Entonces el Principito, fíjense lo que dice el Principito. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amarlas. Muchas veces cuando nosotros empezamos a buscar ese contacto con el ser, somos inexpertos, no sabemos. Entonces, la rosa es la fuente y objeto del amor del Principito. Es nuestro ser interno. Es esa parte perfecta que hay que nutrir, nuestro verdadero ser que vive en su plano. Por eso la rosa aparece frágil. Ella dice que es frágil, que la proteja con un biombo o que le ponga un fanal de cristal. Porque la rosa es como una llama que con el viento se puede apagar. Eso es real. Si nosotros no nos concentramos en desarrollar nuestros poderes internos y ponemos la atención en todo lo externo que no podemos solucionar, ¿qué va a pasar con esa conciencia y con ese contacto? Se va a apagar. Y por eso hay tanta gente que está metida en sus problemas, y en sus problemas, y en sus problemas, y esa conciencia está apagada. No la manifiestan, ¿sí? Y entonces tú les preguntas, qué bueno que viene la Navidad. A mí no me gusta la Navidad. Es una época que no me gusta porque me trae tristeza. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso? Porque claro, porque no están viendo lo que verdaderamente significa eso. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Dime, Sol. Digo, una pregunta. Entonces, cuando uno empieza a tratar de sí. descubrir el ser y empieza a aplicar las leyes y tal, en algún modo la vida va un poco mejor porque uno va a favor de las leyes. Sí. Pero por otro lado, el contacto en sí con el ser sí. Es complejo, como que por un lado va bien y por otro no es que sea complejo, no es convencional. Entonces, como no es convencional, tú dices, bueno, pero esto no es lo que me habían dicho a mí. El contacto con mi ser no es lo que... Yo no lo vivo como lo ve San Juan de la Cruz. O no lo vivo como lo ve Santa Teresa de Ávila. Porque eso era como ellos expresaban su diálogo con su flor. No quiere decir que el tuyo sea igual. A lo mejor tu diálogo con tu flor es en un café, tomándote un café, preparando tu actividad, estudiando tu libro, reflexionando en lo que te está pasando. Y en la época de San Juan de la Cruz no había ordenadores, ni había cafetería. ¿Se está entendiendo? Dime. Diego, podríamos decir que sería que no hay una fórmula general para todo el mundo, pero que sí cada uno tiene que buscar su propia fórmula que está en cada uno. Sí, hay lineamientos generales. Todos tenemos un planeta, todos tenemos baobabs y todos tenemos volcanes, que ahora vamos a ver los volcanes. Lo que sucede es que no son todos iguales y no hay recetas mágicas. Tú tienes que hacer tu propia receta, ¿sí? Esto no quiere decir que no va a haber orden, que no van a haber objetivos. El Principito tiene los objetivos clarísimos. Pero él tiene una forma particular de desenvolver esos objetivos, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de los volcanes. Él le sigue contando al narrador que en su planeta tiene también volcanes. Y la pregunta es, ¿tienes tu mundo en orden?